Bajo los reflectores de la época de oro del cine mexicano, Mario Moreno, conocido por su nombre artístico Cantinflas, se convirtió en un ícono de la risa, el encanto y un espíritu inquebrantable. Cuando el público escuchaba su humor ingenioso y observaba sus movimientos torpes pero cautivadores, pocos podían imaginar que detrás de este hombre de pequeña estatura se ocultaba una historia de vida llena de lágrimas, marcada por enormes desafíos y las convulsiones sociales del siglo XX. Mario Moreno nació en 1911 en la Ciudad de México, en una familia pobre, donde rápidamente se enfrentó a las duras realidades de la vida. Como el sexto de 12 hijos, creció entre la pobreza y las dificultades. Sin embargo, fueron estas duras circunstancias las que moldearon su carácter optimista y travieso, dándole una profunda comprensión tanto de las luchas como de las simples alegrías de la vida en la calle. Desde joven, Moreno eligió un camino poco convencional. Dejó la escuela prematuramente para probar suerte en varios trabajos, desde vendedor ambulante hasta artista de circo. Fue en estos roles donde Mario aprendió a utilizar el humor para conectar y tocar a los demás, sentando las bases del personaje Cantinflas, que más tarde lo haría famoso. Su personaje Cantinflas cobró vida como un retrato vívido del trabajador mexicano común de la época, divertido, astuto y lleno de un sentido de optimismo y resiliencia. Cada una de sus películas no solo ofrecía entretenimiento, sino que también contenía mensajes profundos, brindando risas al tiempo que ofrecía una perspectiva honesta sobre la sociedad. Con su cabello desordenado, su delgado bigote y un diálogo medio hablado pero perspicaz, Cantinflas se convirtió en la voz de la gente común, un ícono cultural no solo en México, sino en todo el mundo. Sin embargo, detrás de la fachada humorística y de las risas en la pantalla, la vida real de Cantinflas estuvo marcada por desafíos personales y desgarros privados. A pesar de su fama y el amor generalizado, Mario Moreno enfrentó muchas luchas y tragedias en su vida privada. Cuando las luces del escenario se apagaban, Cantinflas regresaba a la soledad y la tristeza que solo un corazón sensible de artista podía comprender. La historia de la vida de Mario Moreno no es solo el relato de un actor talentoso, sino también un viaje emocional de un hombre con sueños, ambiciones y sacrificios realizados para llevar alegría a millones. Esta es la historia de una leyenda, un hombre que se elevó por encima de sus circunstancias solo para enfrentar sus propias tragedias mientras buscaba sentido en la vida. Cantinflas, nacido Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, llegó al mundo el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, un barrio obrero cerca de Tepito en la Ciudad de México. La vida comenzó humildemente para Mario, cuya familia luchaba económicamente, pero estas experiencias tempranas moldearían de manera única su carácter y su ascenso a la fama. Nacido en un hogar con escasos recursos, Mario fue uno de 14 hijos, aunque solo 8 sobrevivieron a la infancia, una dura realidad de la época que subrayaba las dificultades que enfrentaron. Sus padres, Pedro Moreno Esquivel, un diligente cartero, y María de la Soledad Reyes Guízar, le inculcaron una fuerte ética de trabajo y resiliencia, valores que lo guiarían a través de los muchos desafíos de su vida temprana y más allá. Creciendo en la pobreza, Mario aprendió desde joven que tendría que trabajar para contribuir al sustento de su familia. Los bulliciosos barrios de la Ciudad de México estaban llenos de vida y actividad, pero también enfrentaban innumerables luchas diarias. Para Mario, estas luchas se traducían en una serie de trabajos temporales, cada uno dándole una comprensión invaluable de la gente de la ciudad. Fue, a su vez, limpiabotas, recadero, cartero como su padre, taxista, boxeador e incluso brevemente soldado. Cada rol le brindaba una nueva perspectiva y un tesoro de experiencias con la gente común de México,
hombres, mujeres y niños que, a pesar de sus circunstancias, siempre encontraban humor y camaradería en los momentos más simples. Como limpiabotas, Mario pasaba horas en las esquinas de las calles, limpiando zapatos para hombres de negocios, transeúntes e incluso otros vendedores ambulantes. Este trabajo era más que un medio para ganar unas monedas. Le proporcionaba a Mario un pequeño escenario, un público pequeño pero atento en las personas que encontraba. A menudo entretenía a sus clientes con chistes o pequeños trucos, sentando sin querer las bases de su futura carrera en la comedia. Su talento natural para el humor, combinado con su aguda observación de quienes lo rodeaban, pronto comenzó a diferenciarlo de otros chicos en la calle. El humor de Mario reflejaba no solo ingenio, sino también empatía por las vidas y problemas de aquellos a quienes servía. A los 16 años, en un audaz intento de buscar mayores oportunidades, Mario se enlistó en el ejército mexicano, mintiendo sobre su edad para ser aceptado. Su tiempo fue breve, ya que su padre intervino, escribiendo al secretario de Defensa para que lo dieran de baja por ser menor de edad. No obstante, esta experiencia inculcó en Mario un sentido de disciplina y valentía, rasgos que más tarde llevaría a sus actuaciones en el escenario y la pantalla. Al regresar a casa, Mario continuó trabajando en diversos trabajos temporales, pero cada vez sentía más el llamado del mundo del entretenimiento. Las coloridas actuaciones que veía en los circos y teatros locales lo cautivaban, inspirando sueños de convertirse en un artista él mismo. El viaje de Mario hacia el entretenimiento comenzó en el lugar más inesperado, el circo. Empezó a actuar en pequeñas carpas de circo itinerantes, conocidas localmente como carpas, alrededor de la Ciudad de México. Estas presentaciones eran humildes. Vestía ropa remendada, con sus característicos pantalones holgados, sostenidos por un cinturón de cuerda, y a menudo pintaba su cara. Al principio imitaba actos famosos, como el artista estadounidense Al Jolson, pero pronto se dio cuenta de que lo que más conectaba con el público era su ingenioso y espontáneo diálogo. A medida que se presentaba ante diversas audiencias, comenzó a desarrollar un estilo único de comedia que incluía monólogos divagantes y absurdos que, de alguna manera, transmitían un mensaje. Este estilo sería conocido más tarde como cantinfleo, dando origen al término cantinflas, con el que el público lo llamó cariñosamente. En estos primeros días, Mario perfeccionó su personaje cómico, inspirándose en las personas que encontraba a diario. Su personaje encarnaba el espíritu del hombre común, ingenioso, humorístico, un poco torpe, pero siempre lleno de corazón. El mexicano de clase trabajadora, luchador pero alegre, se convirtió en la esencia de su personaje, un estilo que le ganó el cariño de millones. El encanto único de este personaje también provenía de su vestimenta, los pantalones caídos, los zapatos oversized y una actitud humilde que reflejaba la vida de quienes lo rodeaban. Con el tiempo, Cantinflas se convirtió en más que un nombre artístico. Era una personalidad, una identidad que conectaba con el público de manera profundamente personal. La vida temprana de Cantinflas fue una de supervivencia, ingenio y profunda empatía, moldeada por la calidez y las luchas de su comunidad. Sus actuaciones no solo reflejaban humor, sino también una comprensión íntima de lo que significaba ser pobre, resiliente y estar lleno de sueños. Desde la dedicación constante de su padre como cartero hasta el espíritu maternal de su madre, Mario absorbió lecciones que trascendían la mera supervivencia. Estas lecciones le dieron el valor para subir a los escenarios, no con trajes lujosos o decorados elaborados, sino con un personaje que capturaba el alma de la clase trabajadora mexicana. Estos años formativos sentaron las bases para el artista que más tarde se convertiría en un ícono querido, admirado no solo por su humor, sino por el corazón y la humanidad que infundía en su trabajo.
A medida que Cantinflas pasaba de un trabajo a otro, absorbía los desafíos, las esperanzas y el humor de cada nuevo rol. No solo observaba la vida, la vivía, desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta las atestadas carpas de circo. Y en estas experiencias encontró su voz, una voz que haría reír al mundo, no solo con sus travesuras, sino también ante las absurdidades compartidas de la vida. Para cuando se dispuso a perseguir el entretenimiento a tiempo completo, llevaba consigo las lecciones de resiliencia, humildad y humor que darían forma a la herencia de Cantinflas, el comediante que transformó sus primeras luchas en una celebración de toda la vida del espíritu humano. Con las dificultades de su vida temprana detrás de él, Mario Moreno comenzó a trazar un camino que lo transformaría de un sobreviviente astuto en un emblema de alegría y resiliencia. Todo comenzó en los pequeños escenarios de los teatros de carpa de México, conocidos como carpas. Estas carpas de estilo circense reunían a audiencias de clase trabajadora que necesitaban entretenimiento asequible, ofreciendo una mezcla de comedia, drama y música para las masas. Para Mario, estos teatros de carpa eran un campo de pruebas, un lugar donde podía tomar las pruebas ordinarias de la vida y convertirlas en oro cómico. Su acto comenzó como una humilde imitación, con Mario oscureciendo su rostro e intentando imitar a conocidos artistas estadounidenses como Al Jolson, pero pronto quedó claro que su verdadera fortaleza residía en la improvisación. Alrededor de mediados de la década de 1930, Mario había adoptado oficialmente el nombre artístico Cantinflas, un nombre cuyas raíces están envueltas en misterio y mitología. Algunos dicen que lo eligió para ocultar su identidad de su familia, ya que trabajar en el mundo del espectáculo era mal visto. Otros creen que provino de una frase absurda que su público gritó durante una actuación. Pero, sea cual sea su verdadero origen, Cantinflas se convirtió en sinónimo del héroe mexicano ordinario. Un hombre de medios modestos pero encanto ilimitado, que con una serie de absurdos y un espíritu inquebrantable, podía enfrentar cualquier cosa que la vida le lanzara. En las carpas, Mario encontró su voz al desarrollar un personaje que era la encarnación del pelado, una figura representativa de la clase trabajadora mexicana. Este personaje, desaliñado, travieso y rápido de palabra, era una nueva creación. Vestido con pantalones holgados y mal ajustados, sostenidos por una cuerda, una camisa oversized y, a veces, un sombrero arrugado, el personaje era instantáneamente reconocible. Se tropezaba con sus palabras, pero su torrente de tonterías era ingenioso, a menudo haciendo comentarios sociales mordaces sin que el oyente siquiera se diera cuenta. Cantinflas divagaba, retorciendo y girando frases con humor, dejando a su público riendo y rascándose la cabeza, encantado por un hombre que podía decir tanto sin decir nada coherente. Este estilo aparentemente absurdo pronto ganó su propio término en el argot mexicano. Cantinflear, que significa hablar o actuar de manera tonta o absurda sin transmitir ningún significado sustancial. A medida que su personaje crecía en popularidad, Cantinflas comenzó a llamar la atención de dueños de teatros y productores de cine. En ese momento, la época de oro del cine mexicano estaba comenzando, y había una demanda de caras nuevas que pudieran aportar humor y autenticidad a la pantalla. En 1937, Mario hizo su debut cinematográfico en un papel secundario en No te engañes corazón, una película donde interpretó un papel menor que, aunque breve, le dio su primer sabor de trabajar frente a la cámara. Aunque el papel no era crucial, marcó el inicio de la carrera cinematográfica de Cantinflas, mostrando destellos del personaje juguetón y astuto que más tarde cautivaría al público de todo el mundo. Con el estreno de Ahí está el detalle. En 1940, Cantinflas tuvo su momento de despegue. Esta película, dirigida por Juan Bustillo Oro, fue un éxito tanto crítico como comercial y consolidó a Cantinflas
como una estrella cinematográfica. Interpretando a un personaje que malinterpreta humorísticamente una serie de situaciones, Cantinflas ofreció una de las actuaciones más icónicas del cine mexicano, presentando al público un personaje que podía sortear cualquier crisis con ingenio y un toque de inocencia. El título de la película, Ahí está el detalle, que significa Ahí está el problema, se convertiría en una de las frases más famosas de Cantinflas, capturando la esencia de su estilo cómico, donde los malentendidos y los dobles sentidos eran la raíz de la risa. A medida que la popularidad de Cantinflas crecía, también lo hacía su influencia. La cualidad de hombre común de su personaje, combinada con su genialidad cómica, lo convirtió en una sensación. Audiencias en toda México y América Latina se veían reflejadas en él, en alguien que enfrentaba las absurdidades de la vida con humor e ingenio. Pero más que un simple comediante, Cantinflas se convirtió en la voz del pueblo, utilizando sus películas para criticar sutilmente las injusticias de la sociedad. A través del humor, iluminaba problemas como la pobreza, la corrupción y la desigualdad de clases, siempre de una manera que hacía reír, incluso mientras la gente reconocía la verdad en sus palabras. La reputación de Cantinflas pronto trascendió fronteras. En la década de 1950, se había convertido en un nombre familiar en gran parte de América Latina, y Hollywood empezó a notar su presencia. En 1956, protagonizó junto a David Niven Around the World in 80 Days, basada en la clásica novela de Julio Verne. Interpretando el papel de Passepartout, el sirviente del personaje de Niven, Phileas Fogg, Cantinflas llevó su estilo único de humor a una audiencia internacional. Su actuación fue aclamada y se convirtió en el primer actor mexicano en ganar un Globo de Oro como mejor actor en musical o comedia. Aunque su personaje hablaba poco inglés, el timing cómico de Cantinflas y su humor físico cruzaron la barrera del idioma, demostrando que la risa es universal. Sin embargo, su éxito en Hollywood fue efímero. Su siguiente intento en una película en inglés, Pepe, no tuvo tanto éxito, en gran parte debido a la barrera del idioma. El humor de Cantinflas estaba profundamente arraigado en la cultura mexicana y el idioma español, lo que dificultaba traducir su estilo para una audiencia de habla inglesa. A pesar del elenco estelar y de numerosos cameos, Pepe no logró capturar la magia que Cantinflas traía a sus películas mexicanas. Reconociendo esto, Cantinflas regresó a México, donde continuó haciendo películas que resonaban con su leal base de fanáticos latinoamericanos. Para la década de 1960, Cantinflas no solo era una estrella de cine, se había convertido en un ícono cultural. Su influencia se extendía más allá de la pantalla grande, ya que se involucró en obras benéficas e incluso se convirtió en embajador de buena voluntad. La capacidad de su personaje para burlarse de la autoridad mientras seguía siendo querido lo hizo popular entre personas de todos los ámbitos de la vida. Cantinflas solía bromear diciendo que sus películas hacían más por exponer las luchas de la clase trabajadora que cualquier discurso político, y para muchos, esto era cierto. A través de sus películas, demostró que la risa podía ser una herramienta poderosa para la crítica social, una que unía a las personas y abría sus ojos a las dificultades compartidas. Los primeros pasos de Cantinflas en la industria del entretenimiento fueron todo menos fáciles, pero fueron esenciales para moldear el querido personaje que se convertiría. Desde sus humildes comienzos en las carpas hasta su ascenso como estrella de cine internacional, cada fase de su carrera reafirmó su compromiso de mantenerse fiel a sus raíces. El niño que una vez lustró zapatos y repartió correspondencia se había convertido en el mayor exportador cómico de México, un hombre que llevaba con orgullo sus orígenes y traía alegría a innumerables personas. A medida que continuaba haciendo películas en México, Cantinflas permanecía conectado con las experiencias de las personas que había conocido toda su vida,
aquellos que luchaban, que reían a través de la adversidad y que encontraban significado en lo cotidiano. La entrada de Cantinflas al mundo del entretenimiento fue un viaje impulsado por la pasión, la perseverancia y una habilidad innata para conectar con la gente. Era más que un comediante. Era un narrador que utilizaba el humor como una forma de honrar su herencia y su gente. En cada actuación, ya fuera en un modesto escenario de circo o en un grandioso set de película, Cantinflas compartía una parte de sí mismo. A través de la risa y, a veces, las lágrimas, recordaba al público que, sin importar cuán difícil se volviera la vida, siempre había espacio para la alegría, la resiliencia y un poco de travesura. Así, con una sonrisa pícara y un brillo en sus ojos, Cantinflas comenzó un legado que cambiaría para siempre el rostro del cine mexicano. A medida que Cantinflas se adentraba en el centro de atención de la industria del entretenimiento, comenzó a tejer un tapiz de comedia que cautivaría a las audiencias no solo en México, sino en todo el mundo. Su incursión en el cine no fue solo un salto a un nuevo medio, fue el comienzo de una era revolucionaria en el cine que combinaba el humor con un profundo comentario social. La década de 1930 marcó un punto de inflexión en la carrera de Cantinflas. Tras ganar reconocimiento en el vaudeville y en actuaciones teatrales, hizo la transición a la pantalla grande de una manera que solo él podía. Su primer papel cinematográfico significativo llegó en 1936 con No te engañes, corazón, una película que mostró su talento para la comedia física y su habilidad para llevar risas a temas serios. Sin embargo, fue su segunda película, A volar joven, estrenada en 1939, la que realmente consolidó su lugar en la industria del cine. Esta película presentó un personaje único que era claramente Cantinflas, un hombre pobre y torpe con un insaciable deseo de aventura y el sueño de una vida mejor. Pero fue El gendarme desconocido, en 1941 la que lo catapultó a la fama. La película fue un gran éxito y marcó un punto de inflexión en el cine mexicano. En ella, Cantinflas interpretó a un policía torpe que, a pesar de sus deficiencias, encarna el espíritu del hombre común. Su personaje resonó profundamente con el público, reflejando sus luchas y aspiraciones. Esta película no solo le trajo éxito comercial, sino también aclamación crítica, estableciéndolo como un ícono cultural en México. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, Cantinflas continuó entregando una serie de películas exitosas, cada una construyendo sobre su trabajo anterior y ampliando los límites de la comedia. Su estilo único, caracterizado por su rápido juego de palabras y su distintiva fisicalidad, se convirtió en su marca registrada. La comedia a menudo iba acompañada de comentarios sociales, abordando con ingenio las disparidades de clase y los problemas políticos de la época. Películas como A volar joven y El bolero de Raquel demostraron su habilidad para mezclar el humor con un toque de drama, cautivando a las audiencias en múltiples niveles. Las películas de Cantinflas no eran simplemente entretenimiento, se convirtieron en una lente a través de la cual los espectadores veían sus propias vidas. Creaba personajes que eran tanto cómicos como identificables, a menudo representando las luchas de la clase trabajadora. Esta resonancia no pasó desapercibida para el público de Estados Unidos, donde Cantinflas comenzó a ganar reconocimiento internacional. Su gran oportunidad en Hollywood llegó cuando protagonizó junto al legendario Charlie Chaplin en Around the World in 80 Days, 1956. Este papel lo presentó a una audiencia más amplia y le valió un premio de la Academia como mejor actor de reparto. El éxito de la película fue un testimonio de su atractivo universal, cruzando divisiones culturales a través de la risa. A pesar de su creciente fama, Cantinflas se mantuvo profundamente conectado a sus raíces. A menudo se le llamaba el Charlie Chaplin mexicano,
pero él aportaba un sabor latino distintivo a sus actuaciones. Su capacidad para comunicar emociones complejas a través del humor lo convirtió en una figura querida no solo en México, sino en toda América Latina y más allá. Sus películas trascendieron las barreras del idioma, confiando en gags visuales y su expresiva cara para transmitir la esencia de su genialidad cómica. El apogeo de su carrera en la década de 1950 estuvo marcado por una serie de éxitos de taquilla, incluyendo El Padrecito, Santo Domingo y La Vuelta al Mundo en 80 días. Cada una de estas películas mostró su versatilidad como actor, capaz de navegar a través de varios géneros mientras mantenía su distintivo toque cómico. Su interpretación del personaje entrañable, aunque a menudo torpe, le ganó el cariño del público, convirtiéndolo en un nombre familiar. El impacto de Cantinflas en el cine no se limitó solo a sus actuaciones. También fue un cineasta visionario, a menudo asumiendo los roles de guionista y productor. Entendió el poder del cine como un medio para el cambio y utilizó su plataforma para abogar por la justicia social. Sus películas frecuentemente abordaban temas como la pobreza, la corrupción y la difícil situación de los menos favorecidos. Al infundir humor en tópicos serios, Cantinflas logró involucrar a los espectadores en un diálogo sobre el mundo que los rodeaba, haciendo que sus filmes fueran tanto entretenidos como provocadores de reflexión. A medida que se acercaba la década de 1960, Cantinflas enfrentó nuevos desafíos en el cambiante panorama de la industria del cine. El surgimiento de nuevos estilos de comedia y las preferencias cambiantes del público presentaron un cambio significativo. Si bien continuó produciendo películas, el volumen de trabajo que había creado en las décadas anteriores hizo que las audiencias comenzaran a verlo como una figura nostálgica de una era pasada. Sin embargo, Cantinflas no se desanimó. Se adaptó a los tiempos cambiantes, explorando nuevos personajes y relatos mientras se mantenía fiel a sus raíces cómicas. Sus películas posteriores como El Rey de los Gorilas y En el Bombo, aunque no tan comercialmente exitosas como su trabajo anterior, aún mostraron su compromiso por entretener al público. Estos proyectos a menudo presentaban temas de redención, amistad y el espíritu humano perdurable, continuando con los valores que él valoraba. A pesar de los desafíos, el legado de Cantinflas estaba firmemente establecido. Sus películas allanaron el camino para futuras generaciones de comediantes y cineastas en México y más allá. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos, representando la lucha del hombre común. Su mezcla única de humor y comentario social inspiró a innumerables artistas a abordar su trabajo con una ética similar. Cuando Cantinflas llegó al ocaso de su carrera, no solo había alcanzado una fama sin precedentes, sino que también había dejado una huella indeleble en el mundo del cine. Su historia de vida, llena de triunfos y luchas, reflejaba la esencia misma de los personajes que interpretaba, resilientes, humorísticos y profundamente humanos. Cantinflas se convirtió en una leyenda, no solo por sus contribuciones al cine, sino por su capacidad de conectar con el público a un nivel profundo. Al reflexionar sobre el viaje cinematográfico de Cantinflas, es evidente que fue más que un comediante. Fue un ícono cultural cuyo legado sigue inspirando y entreteniendo. La risa que brindó a millones estaba entrelazada con una comprensión más profunda de la experiencia humana, convirtiéndolo en una figura querida en los anales de la historia del cine. Su historia sirve como un recordatorio del poder de la risa para trascender barreras y unir a las personas a través de las culturas. Una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. A medida que se desarrollaba el viaje cinematográfico de Cantinflas, su impacto se extendió mucho más allá de la pantalla grande, convirtiéndose en un pilar de la cultura mexicana y un símbolo de la experiencia latina. Sus películas, ricas en humor y comentario social, no solo entretenían, sino que también resonaban profundamente con las audiencias,
reflejando sus luchas y aspiraciones. El legado que dejó atrás es un tapiz multifacético tejido a partir de su arte, su compromiso con las cuestiones sociales y su capacidad para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. El ascenso de Cantinflas a la fama en las décadas de 1940 y 1950 ocurrió en un momento en que el cine mexicano estaba experimentando una transformación. Su estilo cómico único, caracterizado por juegos de palabras ingeniosos y humor físico, ofreció una alternativa refrescante a las narrativas melodramáticas que dominaban la industria. Revivió el pelado, un arquetipo de personaje que representaba al hombre común, oprimido pero ingenioso, a menudo atrapado en situaciones absurdas que reflejaban las luchas reales de la población mexicana. A través de este personaje, Cantinflas se convirtió en la voz de los desfavorecidos, utilizando el humor como herramienta para criticar las injusticias sociales. Sus películas eran un reflejo de los problemas de la sociedad, proporcionando una lente a través de la cual las audiencias podían examinar sus realidades. Por ejemplo, El bolero de Raquel abordó temas de amor y disparidad de clases, mientras que El padrecito destacó las luchas de la pobreza. Al incorporar comentarios sociales dentro de narrativas cómicas, Cantinflas desafiaba a los espectadores a confrontar verdades incómodas, al mismo tiempo que los invitaba a reír. Este enfoque no solo entretenía, sino que también fomentaba un sentido de comunidad y solidaridad entre las audiencias que veían sus propias vidas reflejadas en sus historias. La influencia de Cantinflas trascendió fronteras. A medida que sus películas ganaron popularidad en América Latina y Estados Unidos, se convirtió en un embajador cultural del cine mexicano. Su encanto y capacidad de identificación apelaban a audiencias diversas, permitiéndole cerrar brechas culturales. Esto fue particularmente evidente durante su participación en Around the World in 80 Days, donde compartió pantalla con leyendas de Hollywood como David Niven y Shirley MacLaine. Su papel introdujo a Cantinflas a las audiencias americanas, mostrando las ricas narrativas culturales de México al mundo. Aunque la comedia de Cantinflas estaba enraizada en la cultura mexicana, los temas de sus películas resonaban de manera universal. Las luchas del hombre común, la búsqueda de sueños y la importancia de la comunidad son narrativas con las que personas de diferentes orígenes pueden identificarse. Esta universalidad es un testimonio de su genialidad, ya que logró crear un humor que hablaba a la experiencia humana, sin importar el idioma o el contexto cultural. Además de su trabajo cinematográfico, Cantinflas fue una figura significativa en la promoción de la cultura mexicana a nivel global. Su influencia se extendió a diversas formas de medios, inspirando a generaciones de comediantes y actores. Notablemente, abrió el camino para futuros artistas latinos en Hollywood, demostrando que había un lugar para el talento latino en el cine comercial. Su éxito abrió puertas para otros, demostrando que la comunidad latina podía ser celebrada y también viable en la industria del entretenimiento. El legado de Cantinflas también radica en sus esfuerzos filantrópicos. Estaba profundamente comprometido con causas sociales y utilizaba su plataforma para abogar por los menos afortunados. Apoyó diversas organizaciones benéficas e iniciativas destinadas a mejorar las vidas de los pobres y marginados en la sociedad mexicana. Este compromiso con la justicia social estaba entrelazado en sus esfuerzos artísticos, reforzando el mensaje de que la risa podía coexistir con la compasión y el activismo. Su impacto en el paisaje cultural de México es innegable. El personaje de Cantinflas se convirtió en un ícono cultural, encarnando el espíritu de resiliencia y humor ante la adversidad. Su persona inspiró una nueva ola de comedia en México y América Latina, influyendo en figuras como Chespirito y Jorge Ortiz de Pinedo, quienes siguieron sus pasos. El estilo distintivo de Cantinflas, marcado por su forma única de hablar, su comedia física y su capacidad para mezclar la sátira con momentos conmovedores,
estableció un precedente para futuras generaciones de comediantes. La influencia de Cantinflas se extendió más allá del ámbito del cine y la televisión. Sus frases y gestos icónicos se incrustaron en la cultura popular. Expresiones como «ándale» y «no te preocupes» se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano, ilustrando lo profundamente arraigada que estaba su persona en la sociedad mexicana. El legado de Cantinflas continúa siendo celebrado en los medios contemporáneos, desde referencias en películas hasta actuaciones de comediantes modernos que rinden homenaje a su obra. A medida que Cantinflas llegó a las etapas finales de su carrera, su influencia comenzó a ser reconocida a través de varios premios y honores. Recibió numerosos galardones, incluyendo el equivalente mexicano del Premio de la Academia, la Diosa de Plata, por sus contribuciones al cine. Su impacto fue inmortalizado aún más cuando recibió el Globo de Oro al mejor actor en una película, musical o comedia, por su papel en Around the World in 80 Days. Estos reconocimientos subrayaron la importancia de sus contribuciones, consolidando su estatus como un ícono cultural. Incluso después de su fallecimiento en 1993, el legado de Cantinflas sigue vivo. Sus películas son aún celebradas y disfrutadas por nuevas generaciones, recordándonos el poder del humor para abordar temas serios. El Festival de Cine Cantinflas, que se celebra anualmente en la Ciudad de México, rinde homenaje a su obra y promueve lo mejor del cine mexicano, asegurando que sus contribuciones a la industria cinematográfica nunca sean olvidadas. Además, se han producido diversos documentales y retrospectivas que celebran su vida y carrera, subrayando su influencia en la narrativa cultural de México. El legado de Cantinflas no es solo un reflejo de su carrera, es un testimonio del poder de la narración y la comedia para generar cambios. A través de su trabajo, no solo entretuvo, sino que también inspiró un sentido de orgullo en la cultura y la identidad mexicanas. Se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y risa frente a la adversidad, recordándonos que el humor puede iluminar los rincones más oscuros de la vida. En un mundo a menudo marcado por la lucha, el legado de Cantinflas perdura como un faro de alegría y un recordatorio de la importancia de la comunidad y la conexión. Al celebrar la vida y el legado de Cantinflas, honramos a un hombre que trascendió los límites de su oficio para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Su influencia en la comedia, el cine y la sociedad en general continúa resonando, dejando una huella indeleble en los corazones de quienes encuentran su obra. En cada risa, cada personaje y cada historia, el espíritu de Cantinflas vive, un testimonio del poder duradero de la risa y del profundo impacto que un individuo puede tener en el mundo. Detrás de las risas y los vibrantes personajes que Cantinflas trajo a la vida en la pantalla grande, se encontraba un individuo complejo y a menudo reservado. Aunque se convirtió en un ícono querido en la esfera pública, su vida personal estuvo marcada por las mismas luchas y triunfos que retrataba en sus películas. A medida que Cantinflas navegaba por las tumultuosas aguas de la fama, se mantuvo arraigado en sus relaciones con su familia, amigos y las causas que defendía. Nacido como Mario Moreno en 1911 en las bulliciosas calles de la Ciudad de México, Cantinflas creció en una familia modesta. Su padre, un policía, y su madre, una costurera, le inculcaron los valores del trabajo duro y la resiliencia. Desde una edad temprana, Cantinflas desarrolló un agudo sentido del humor, utilizando a menudo la risa para sobrellevar los desafíos de su entorno. Este humor se convertiría más tarde en su sello distintivo, tanto en su carrera profesional como en sus interacciones personales. A lo largo de su vida, Cantinflas mantuvo un vínculo estrecho con su familia. Sus padres apoyaron sus aspiraciones artísticas, y él a menudo les atribuía la formación de su carácter y valores. Era particularmente devoto de su madre, quien desempeñó un papel significativo en su vida temprana. Cuando alcanzó la fama,
se aseguró de que su familia disfrutara de los frutos de su éxito, brindándoles comodidad y seguridad. Cantinflas se casó con su primera esposa, la actriz y bailarina Valentina Ivanova, en 1936. Su relación comenzó en la vibrante vida nocturna de la Ciudad de México, donde ambos eran artistas. Sin embargo, su matrimonio fue breve, y se divorciaron solo unos años después. Esta experiencia de amor y pérdida moldeó la comprensión de Cantinflas sobre las relaciones, llevándolo a abordar su vida personal con una mezcla de pasión y precaución. A principios de la década de 1940, Cantinflas conoció a su segunda esposa, la hermosa y talentosa actriz y productora Consuelo Velázquez. Su romance floreció en medio del ascenso a la fama de Cantinflas y se casaron en 1940. Consuelo no solo fue su compañera, sino también una colaboradora vital en sus esfuerzos artísticos. Su relación se caracterizó por el respeto y la admiración mutuos, y ella desempeñó un papel crucial en la formación de su carrera durante su apogeo. Consuelo entendía las exigencias de la industria del entretenimiento y apoyaba las aspiraciones de Cantinflas, al mismo tiempo que gestionaba su propia carrera exitosa. Sin embargo, las presiones de la fama a menudo pasaban factura a su matrimonio. La dedicación de Cantinflas a su trabajo y las exigencias de su carrera significaban que pasaba considerable tiempo alejado de casa, lo que creaba desafíos en su relación. A pesar de estas luchas, la pareja permaneció unida durante más de 50 años, enfrentando las tormentas de la vida codo a codo. Su vínculo fue un testimonio de la fuerza del amor y la asociación, incluso ante la adversidad. A lo largo de su vida, Cantinflas forjó profundas conexiones con muchas figuras prominentes de la industria del entretenimiento. Su personalidad cálida y carismática atraía a las personas y cultivó amistades con actores, cineastas y músicos. Uno de sus amigos más cercanos fue el legendario compositor mexicano Agustín Lara, con quien compartía una profunda apreciación por las artes. Su camaradería proporcionó a ambos hombres inspiración creativa, ya que frecuentemente colaboraban en proyectos que resaltaban sus respectivos talentos. Cantinflas también desarrolló una sólida relación con otros artistas y entretenedores latinoamericanos. Aceptó su papel como embajador cultural, conectando con comediantes y actores que compartían antecedentes y experiencias similares. Estas amistades enriquecieron su comprensión de la experiencia latina y profundizaron su compromiso de representar sus historias en la pantalla. Cantinflas no solo fue un mentor para muchos artistas aspirantes, sino también un símbolo de esperanza para aquellos que buscaban abrirse camino en la industria. A pesar de su fama, Cantinflas se mantuvo como una persona reservada cuando se trataba de su vida personal. Era conocido por su humildad, a menudo rechazando el resplandor que acompañaba su estatus de celebridad. Aunque disfrutaba de la alegría de hacer reír a la gente, prefería mantener sus momentos privados alejados de la mirada pública. Este equilibrio entre su persona pública y su vida privada se convirtió en un aspecto definitorio de quién era, permitiéndole navegar por los desafíos de la fama sin perder de vista sus raíces. Además de sus relaciones con la familia y los amigos, Cantinflas estaba profundamente comprometido con diversas causas sociales. Creía en usar su plataforma para abogar por los desfavorecidos y marginados. Sus esfuerzos filantrópicos no eran simplemente una extensión de su carrera, estaban arraigados en sus valores y experiencias personales. Cantinflas contribuyó a numerosas organizaciones y caridades enfocadas en mejorar la educación, la atención médica y las condiciones de vida de los menos afortunados en México. La vida de Cantinflas fue una mezcla de triunfos y tribulaciones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Enfrentó desafíos que reflejaban las luchas que se retrataban en sus películas, desde pérdidas personales hasta las presiones del éxito. A pesar de los altibajos, mantuvo un firme compromiso con su oficio y las causas en las que creía.
Esta dedicación se reflejó en sus relaciones, ya que equilibró sus obligaciones profesionales con sus compromisos personales. A medida que Cantinflas llegó a las etapas finales de su vida, sus relaciones continuaron evolucionando. Permaneció como un esposo amoroso para Consuelo, y juntos navegaron las complejidades de la vida en el ojo público. Su unión soportó los desafíos del envejecimiento y encontraron consuelo en los recuerdos de sus experiencias compartidas. Cantinflas a menudo reflexionaba sobre su camino, atesorando los momentos pasados con sus seres queridos y las risas que los acompañaban. En sus últimos años, Cantinflas se convirtió en una figura querida no solo en México, sino en todo el mundo. Sus películas continuaron inspirando y entreteniendo, consolidando su estatus como ícono cultural. Al reflexionar sobre su legado, reconoció el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Su capacidad para conectar con las personas a través del humor trascendió las barreras del idioma y la cultura, creando un sentido de unidad y entendimiento. La vida y las relaciones de Cantinflas encapsulan la esencia de quien era, un hombre que abrazó la risa mientras navegaba por las complejidades de la vida. Su legado no se limita solo a los papeles que interpretó en la pantalla. Se extiende a las conexiones que forjó con los demás y las vidas que tocó a través de su trabajo. Al recordar a Cantinflas, celebramos a un individuo extraordinario cuyo humor y humanidad continúan resonando, recordándonos el poder de la conexión y la importancia de la risa en nuestras vidas. En conclusión, la vida personal de Cantinflas refleja la naturaleza multifacética de su carácter, que entrelazaba humor, amor y compromiso con causas sociales. Sus relaciones estaban marcadas por la lealtad y el apoyo, anclándolo en un mundo que a menudo buscaba llevarlo en diferentes direcciones. A través de todo, Cantinflas se mantuvo fiel a sí mismo, un testimonio del legado perdurable de un hombre que utilizó su talento para elevar a otros mientras navegaba por las complejidades de su propia vida. Su historia es una de triunfo, resiliencia y el poder duradero de la risa, un legado que siempre será apreciado en los corazones de quienes lo conocieron y de aquellos que continúan inspirándose en su obra. A medida que las brillantes luces de Hollywood y el ferviente aplauso del público mexicano se desvanecían en un suave resplandor, Cantinflas navegaba los años crepusculares de su vida con una mezcla de introspección y resiliencia. A finales de la década de 1970, el hombre que una vez reinó como uno de los comediantes más queridos del mundo comenzó a enfrentar las realidades del envejecimiento, los desafíos de salud y el inevitable paso del tiempo. Sin embargo, incluso en estos años posteriores, Cantinflas seguía siendo una figura vibrante, no solo en la industria del entretenimiento, sino también en los paisajes social y político de México y más allá. Después de años iluminando la pantalla con su brillantez cómica, Cantinflas se había convertido en un ícono cultural. Sus películas no solo entretuvieron, sino que también transmitieron mensajes conmovedores sobre la sociedad, la pobreza y la condición humana. A medida que transitaba hacia la década de 1980, Cantinflas se encontró reflexionando sobre el legado que dejaría atrás. Su profunda conexión con las historias de la gente cotidiana alimentó su deseo de continuar abogando por el cambio social, incluso cuando su salud comenzaba a declinar. A principios de la década de 1980, a Cantinflas se le diagnosticó cáncer linfático, una lucha que pondría a prueba su espíritu y fortaleza. A pesar de este diagnóstico, enfrentó su enfermedad con la misma tenacidad que había mostrado a lo largo de su vida. Su humor, que había sido una fuente de alegría para tantos, siguió siendo una parte crucial de su mecanismo de afrontamiento. Cantinflas solía decir que la risa era la mejor medicina, un mantra que resonaba en él incluso en sus días más oscuros. Esta perspectiva inspiraba a quienes lo rodeaban, recordándoles que incluso frente a la adversidad, siempre había espacio para la esperanza y la alegría.
Durante este periodo, las relaciones personales de Cantinflas continuaron siendo una fuente de fortaleza. Su esposa, Consuelo, estuvo a su lado, brindándole apoyo y amor inquebrantables. Su vínculo, forjado en la fragua de experiencias compartidas y respeto mutuo, resultó invaluable durante este tiempo difícil. Amigos y compañeros de entretenimiento también se unieron a él, mostrando su admiración y gratitud por las contribuciones que había hecho a sus vidas y carreras. La comunidad que alguna vez se reunió para celebrar su genialidad cómica, ahora se unía para apoyarlo en su momento de necesidad. Mientras lidiaba con su salud, Cantinflas siguió comprometido con las causas que le apasionaban. Mantuvo su compromiso de abogar por los derechos de los desfavorecidos, prestando su voz a problemas sociales que resonaban profundamente en él. Comprendía que su fama conllevaba una responsabilidad: defender a aquellos que carecían de una plataforma. Incluso cuando su presencia física se desvanecía, su espíritu de activismo brillaba intensamente, un testimonio de su dedicación inquebrantable por hacer una diferencia. La influencia de Cantinflas se extendía más allá del ámbito de la comedia y el entretenimiento, permeaba el tejido social y político de México. Era una voz para los que no tienen voz, un campeón de los marginados y un defensor incansable de la justicia. Sus películas a menudo servían como un comentario sobre problemas sociales, abordando las luchas de la clase trabajadora y las injusticias que enfrentaban las personas comunes. Al entrar en el capítulo final de su vida, este legado se hizo aún más evidente. En 1993, después de una larga lucha contra el cáncer, Cantinflas falleció a los 81 años. Su muerte marcó el fin de una era, dejando un vacío en los corazones de millones que habían crecido viendo sus películas y riendo de sus ocurrencias. La avalancha de duelo y recuerdos que siguió fue un testimonio del profundo impacto que había tenido. Cantinflas no era solo un comediante, era una figura querida cuyo trabajo había trascendido generaciones y barreras culturales. El funeral de Cantinflas se convirtió en un evento significativo, asistido por miles de admiradores, amigos y compañeros de entretenimiento. Fue un reflejo del amor y respeto que había cosechado a lo largo de su vida. Los dolientes rindieron homenaje a un hombre que había traído alegría y risa a tantos, compartiendo historias de cómo su trabajo había tocado sus vidas. Este encuentro sirvió como un recordatorio conmovedor de su legado, un legado que continuaría influyendo en el mundo mucho después de su partida. La muerte de Cantinflas no significó el fin de su influencia. En cambio, marcó el comienzo de un legado que seguiría dando forma al paisaje cultural de México y más allá. Sus películas seguían siendo populares y nuevas generaciones descubrieron el encanto y la agudeza de Cantinflas a través de sus comedias atemporales. Su capacidad para combinar el humor con el comentario social aseguraba que su obra resonara con audiencias que enfrentaban desafíos similares en la sociedad contemporánea. En los años posteriores a su muerte, Cantinflas fue celebrado a través de diversos tributos, retrospectivas y homenajes. Sus contribuciones al arte fueron reconocidas con numerosos premios póstumos, asegurando que su nombre siguiera siendo sinónimo del cine mexicano. El Festival de Cine Cantinflas, celebrado anualmente en la Ciudad de México, se convirtió en una plataforma para celebrar lo mejor del cine mexicano mientras honraba su memoria. Este festival no solo mostraba las clásicas películas de Cantinflas, sino que también destacaba las obras de nuevos cineastas que se inspiraban en su legado. Además, el impacto de Cantinflas se extendió más allá del cine. Se convirtió en un símbolo de orgullo cultural para muchos en México y la comunidad latinoamericana. Su representación del pelado resonaba con personas de todos los ámbitos de la vida, ya que se veían reflejadas en sus historias. El personaje que creó se convirtió en un arquetipo cultural, encarnando el espíritu de resiliencia, humor y desafío ante la adversidad. Cantinflas
se convirtió en una figura perdurable en la conciencia colectiva de América Latina, representando una mezcla única de cultura, identidad y comentario social. Más allá del ámbito del entretenimiento, la influencia de Cantinflas llegó al ámbito político. Era muy consciente de los problemas socioeconómicos que aquejaban a México y usó su plataforma para abordarlos. Sus películas a menudo trataban temas como la pobreza, la corrupción y la desigualdad, desafiando el statu quo y animando a los espectadores a considerar las implicaciones más amplias de sus estructuras sociales. Su lente cómica proporcionaba un enfoque único para discutir cuestiones serias, haciéndolas accesibles para las masas. El compromiso de Cantinflas con la justicia social se extendió a sus esfuerzos filantrópicos. Apoyó activamente diversas organizaciones benéficas e iniciativas destinadas a mejorar la vida de quienes lo necesitaban. Su trabajo con organizaciones enfocadas en la educación, la atención médica y la vivienda ejemplificaba su creencia en usar sus recursos para elevar a otros. Este espíritu filantrópico dejó una huella duradera en el panorama mexicano, inspirando a futuras generaciones de artistas y activistas a seguir su ejemplo. En la arena política, Cantinflas era conocido por su disposición a interactuar con líderes e influir en las discusiones políticas. Usó su popularidad para abogar por los derechos de los trabajadores y las comunidades marginadas, hablando a menudo en contra de las políticas gubernamentales que consideraba injustas. Este activismo demostraba su comprensión de la interconexión entre el arte y la política, donde la risa y la defensa podían coexistir. Su legado de activismo y comentario social abrió el camino para futuros artistas latinos que buscaban abordar temas similares a través de su trabajo. Comediantes, actores y artistas que siguieron sus pasos reconocieron el poder de contar historias como un medio para generar cambios. Cantinflas se convirtió en una luz guía para quienes navegaban las complejidades de la industria del entretenimiento mientras luchaban por tener un impacto positivo en la sociedad. Con el paso del tiempo, la influencia de Cantinflas continuó manifestándose de diversas maneras. Su obra inspiró a una nueva ola de comediantes y actores latinos que abrazaron su herencia cultural mientras abordaban problemas contemporáneos. El espíritu de Cantinflas perduró en sus actuaciones, recordando al público la importancia del humor como vehículo para el cambio social. Comediantes como George López y Gabriel Iglesias han citado a Cantinflas como una inspiración, reconociendo el camino que él trazó para las futuras generaciones de artistas latinos. El legado de Cantinflas se consolidó aún más con la creación de varios proyectos conmemorativos. En el año 2000 se inauguró el Museo Cantinflas en la Ciudad de México, dedicado a preservar su memoria y mostrar el impacto que tuvo en la cultura mexicana. El museo cuenta con recuerdos, fotografías y artefactos de su vida y carrera, permitiendo a los visitantes explorar la rica historia de una de las figuras más queridas de México. Esta preservación de su legado sirve como un recordatorio de la importancia de honrar a quienes han moldeado las narrativas culturales e inspirado cambios sociales. Además, se han producido documentales y biopics para arrojar luz sobre su vida y contribuciones. Estas películas no solo celebran su genialidad cómica, sino que también exploran las complejidades de su carácter y la importancia cultural de su obra. Al examinar la vida de Cantinflas, estos proyectos destacan la relevancia continua de sus mensajes en la sociedad actual, alentando a los espectadores a reflexionar sobre los problemas que él defendió. Al final, la vida y el legado de Cantinflas son un testimonio del poder duradero de la risa y del profundo impacto que un individuo puede tener en la sociedad. Su capacidad para conectar con el público a través del humor, mientras abordaba cuestiones sociales apremiantes, lo distingue como una figura única en el mundo del entretenimiento. A medida que Cantinflas transitaba desde las vibrantes luces del escenario hacia la reflexión tranquila de sus años posteriores,
se mantuvo como un defensor constante de los marginados, un compañero amoroso y un ícono cultural cuya influencia resonaría por generaciones. Su muerte no fue el final, sino más bien una continuación de su legado, un legado definido por la compasión, el humor y una búsqueda incansable de justicia social. Las lecciones que impartió a través de sus películas y su activismo continúan inspirando a quienes buscan desafiar el statu quo y crear un mundo mejor. El espíritu de Cantinflas vive en las risas de las audiencias, en las historias de quienes tocó y en las narrativas culturales que siguen evolucionando tras su influencia. Al celebrar la vida de Cantinflas, honramos no solo a un genio cómico, sino a un hombre que usó su arte como una fuerza para el bien. Su legado nos recuerda que, ante la adversidad, la risa puede ser una poderosa herramienta de cambio y que las historias que contamos pueden moldear el mundo que nos rodea. En cada sonrisa evocada, en cada corazón conmovido, su espíritu perdura, recordándonos el valor de la conexión humana y la alegría compartida.